nomenclatura orgánica tiene otras reglas y cuando lleguen a la clase de química orgánica las verán, ¿sale? Esto es para química inorgánica, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos inicialmente sustancias simples, ¿no? Un mismo átomo, un mismo elemento constituido por uno o por más átomos, ¿no? En sus moléculas. Para esto solamente tenemos dos tipos de nomenclatura, la nomenclatura sistemática y la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura sistemática, nosotros tendremos que hacer uso de los prefijos griegos, ¿sale? Mono, di, tri, tetra, penta, hexa. Estos prefijos indicarán el número de átomos que tiene ese elemento en la molécula, ¿sale? Entonces, la molécula de hidrógeno tiene 2 átomos. En la nomenclatura sistemática se llama dihidrógeno, ¿sale? El flúor se llama difluor, el cloro se llama dicloro, el bromo se llama dibromo, el yodo se llama diyodo, el oxígeno 2 se llama oxígeno, el oxígeno con 3 se llama trioxígeno, el azufre con 8 se llama octaazufre y el fósforo con 4 se llama tetrafósforo. ¿Sale? Nomenclatura sistemática. ¿Sí? En la nomenclatura tradicional, normalmente se pone solo el nombre del elemento, excepto que ese elemento tenga diferentes moléculas él solo. ¿Sale? En ese caso, se va a utilizar la nomenclatura trivial. ¿Sale? Nomenclatura trivial. Entonces, el hidrógeno se llama hidrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo. El oxígeno puede ser O2 u O3. El oxígeno con 2 átomos se llama oxígeno. El oxígeno con 3 átomos se llama ozono. ¿Vale? El azufre y el fósforo blanco. ¿Vale? Nombres triviales. ¿Listos? Perfecto. ¿Qué pasó, Saúl? Una pregunta, profe. Para escribir el nombre de los compuestos es necesario, bueno, resulta indiferente si se escribe inicialmente con mayúscula o minúscula. Normalmente como no, bueno, en un párrafo normalmente como no son nombres propios, ¿vale? Se escribe con minúscula, ¿vale? Pero, como todo, si inicia el párrafo, entonces se nombra con mayúscula. Ok. ¿Vale? Ahí vale. Ok, ¿alguna duda? ¿No? No, profe. Perfecto. Sigamos entonces. Nosotros habíamos visto la clase pasada que tenemos compuestos binarios de 2 elementos o un grupo y un elemento. Entonces, estos compuestos formados por 2 elementos, primero se escriben con el símbolo de los elementos a la derecha el más electronegativo. El más electronegativo va a la derecha. A la izquierda va el elemento menos electronegativo. Eso ya lo habíamos visto. ¿Sale? A la derecha el más, a la izquierda el menos electronegativo. ¿Qué pasó? Yo tenía una pregunta porque había visto, bueno, no sé a qué se deba la excepción sobre el OH. Se supone que eso es porque oxígeno. es un anión. Eso es porque es un anión
Y si tú lo pusieras al revés, si tú lo pusieras HO, ¿no? Siguiendo el orden normal del más electronegativo a la derecha, ¿no? El oxígeno va a la derecha y el hidrógeno a la izquierda. Cuando tú lo pones a trabajar, por ejemplo, con el sodio, ¿no? Para hacer hidróxido de sodio, podría parecer que lo que tienes es un peróxido de hidrógeno y sodio. ¿Sale? Y entonces puede prestarse a confusión. Entonces lo que se hace con el grupo hidroxilo es mandar al hidrógeno a la derecha del oxígeno. ¿Y sería la única excepción en el caso No, de hay la más. Hay más. Ah, ok. Está también, ahorita vamos a ver las del grupo 15 y así. Pero sí hay más. Hay más ¿cómo se llama? Aniones. Más excepciones. Ok. ¿Vale? Sí, profe. Listo, pero sí, eso es por eso. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Seguros? Ok. Denme 2 segundos porque me están dando lata. Ok, perdón, discúlpenme. Continuamos. Entonces, el más electronegativo a la derecha, el menos electronegativo a la izquierda. ¿Sale? Y lo que va a pasar va a ser que, para formular, nosotros debemos de conocer los estados de oxidación de cada uno de los elementos y los vamos a cruzar, muy sencillo. ¿Sale? Y los vamos a poner como subíndices al lado derecho de cada símbolo del elemento. ¿Sale? En este ejemplo, nosotros tenemos al aluminio y al oxígeno. El aluminio trabaja con estado de oxidación 3 más y el oxígeno con estado de oxidación 2 menos. Cruzamos el 2 del oxígeno al aluminio y el 3 del aluminio al oxígeno. Y la fórmula queda Al2 o 3. ¿Sale? Como ninguno tiene un factor común, así se queda la molécula, Al2 o 3. Y tenemos que simplificar cuando sea posible, excepto en el hidrógeno, perdón, en el nitrógeno, con N. ¿Sale? En el nitrógeno no podemos simplificar. ¿Sale? En el ejemplo que les estoy poniendo, el sulfuro de cobre, en el azufre trabaja con estado de oxidación 2 menos y el cobre con estado de oxidación 2 más. Originalmente, si nosotros siguiéramos la regla que acabamos de ver, entonces nosotros cruzamos los estados de oxidación y la fórmula debería de ser Cu2S2, pero tiene factor común que es el 2, entonces es CuS. ¿Sale? Y así se hace la formulación. Nosotros formulamos de izquierda a derecha de menor a mayor electronegatividad. El más electronegativo siempre queda a la derecha. Cuando nosotros nombramos, agarramos primero el de la derecha y hasta el último el de la izquierda. ¿Sale? Entonces esto es óxido de aluminio, sulfuro cúprico. Primero el más electronegativo, luego el menos electronegativo. ¿Ok? Ok, lo tomaré como un sí. Nosotros tenemos 3 tipos de nomenclaturas. 3 tipos de nomenclaturas. Estas nomenclaturas son reglas, son diferentes, no las mezclen. Si las mezclas, entonces estamos en problemas. ¿Vale? La nomenclatura sistemática implica, como les decía hace rato, poner los prefijos griegos basados en el número de átomos que tenga presente la molécula de cada elemento. ¿Sale?
la nomenclatura stock, pondremos la valencia, fíjense que está entrecomillada, de los elementos metálicos entre paréntesis y el número romano. Y la nomenclatura tradicional en donde nosotros tendremos que contar la cantidad de estados de oxidación que tengan los elementos y poner prefijos y sufijos, perdón, dependiendo de esta cantidad de estados de oxidación. Conste, cantidad, ¿sale? No los números de oxidación. ¿Listos? Vamos viéndola una por una. ¿Sale? Nomenclatura sistemática. Tenemos que poner los prefijos antes señalando cuántos átomos están presentes en la molécula de cada una de las especies, de cada uno de los elementos. ¿Sale? Aquí nosotros lo único que podemos hacer opcional de colocar o no es cuando un elemento tiene solo un estado de oxidación y entonces solo está presente una vez en la molécula. ¿Sale? Y podemos omitir el mono. ¿Sí o no? Ok. Entonces, esto se llama trióxido, tres oxígenos, trióxido de dihierro, dos hierros, ¿sale? Trióxido de dihierro. Tridruro de fósforo, ¿sale? Tres hidrógenos, un fósforo. Dihidróxido de bario, dos hidroxilos, un bario. ¿Vale? El bario solo tiene un estado de oxidación, dos más. Entonces, por eso podemos omitir el mono. ¿Listos? ¿Vale? Y viene una de las excepciones. Natalia, ¿cuántos estados de oxidación tiene el fósforo? Natalia Sánchez. Son 4. ¿4? ¿Cuáles dice tu tabla periódica? Dice +3, -3, 5 y 4. Esa tabla periódica tan falsa, ¿no? Primero pone mal los símbolos. Porque dice +3, debe decir 3 más, pero bueno. El 4 no existe. Son 3. Es 3 más, 3 menos y 5 más. Gracias, Natalia. Si nosotros vemos el nombre, se llama tridruro de fósforo. ¿Y qué dice la regla? Diego Muñoz. Perdón, ¿cuál era la pregunta? No voy a volver a repetir preguntas. Pongan atención. ¿Qué dice la regla de la nomenclatura sistemática en relación a que solo tenemos, cuando solo tenemos un átomo? Que primero se debe poner el nombre de el menos electronegativo y después el de mayor electronegatividad. ¿Entendiste mi pregunta? ¿Qué dice la regla de la nomenclatura sistemática cuando tenemos un elemento con un estado de oxidación? Se utilizan los prefijos griegos, como solo es uno, pues sería mono. ¿Se utilizan o no se utiliza? Sí, bueno, se puede omitir.
Ok, se puede omitir, siempre y cuando tengamos un solo estado de oxidación. ¿Y cuántos estados de oxidación quedamos que tiene el fósforo? 3. 3. Gracias, Diego Muñoz. Nosotros tenemos en total 3 estados de oxidación y 2 estados de oxidación positivos, 1 negativo. Natalia Rendón. Si tenemos 3 estados de oxidación, 2 positivos y 1 negativo, ¿por qué omitimos el prefijo mono? ¿Por qué crees que lo omitimos? Porque solamente hay uno positivo. ¿Que pues que no quedamos que eran 2 positivos y 1 negativo? Perdón, solo hay uno negativo. Solo hay 1 negativo. Y está Ok. a la... Gracias, Natalia. ¿Qué pasó, Catrín? No, profe, nada, se levantó por error. Perdón. Ok. Bueno, pues ya que quisiste participar, contéstame. ¿Con qué estado de oxidación está trabajando el fósforo en el trihidruro de fósforo? 3 menos. Muy bien. Está trabajando con el 3 menos. Y entonces, aquí viene otra pregunta importante, Paulina Gasca. ¿Qué electronegatividad tiene cada átomo? Paulina Gasca. Segunda llamada, Paulina Gasca. No, necesito que me contestes por voz. Ay, Paulina Gasca, está bien y yo contesto tu respuesta. ¿Cuál es la electronegatividad de cada átomo? Contéstame, no te disculpes. Es la misma. Muy bien. Tenemos la misma electronegatividad. Entonces, ¿por qué el fósforo está a la izquierda y no el hidrógeno? Martín de la Vega. Porque el hidrógeno tiene valencia de +1 con no ¿Tiene metales. valencia? Bueno, no tiene número de oxidación de +1 cuando se junta con no metales. ¿Tiene qué? Número de oxidación 1 más cuando se junta con elementos no metales. Ok. Muy bien. Entonces, ¿por qué está a la derecha? La pregunta fue ¿por qué está a la derecha? No con qué está trabajando. Porque el fósforo está ocupando su número de oxidación negativo y entonces tiene que ir a la izquierda. Ah, no. Mentira. Ay. No sé entonces, profe. Ok. ¿Qué pasó, Saúl?
No estaría a la izquierda porque si no sería un hidrácido. Podría ser. Por convención, todo el grupo 15, no importa la electronegatividad, ¿vale? Todo el grupo 15, todo el grupo del nitrógeno, va a la izquierda cuando trabaja con el hidrógeno. Entonces es NH3, PH3, SB3, AS3, BiH3. ¿Vale? ¿Listos? ¿Qué pasó, Catherine? Profe, ¿y hay una razón específica de eso o solo es por regla? Por convención, Ok. ¿vale? Porque pueden confundirse con un hidrácido. Y a la hora de Gracias. nombrarse tendría que llamarse como un hidrácido. Básicamente. Y no se llaman como hidrácidos. Reciben nomenclatura trivial. Entonces, primera parte de la tarea. Parte número 1 de la tarea, van a tener que ir a buscar los nombres en la nomenclatura trivial. ¿Vale? ¿Quién no conoce el agua? ¿Todos la conocen? Muy bien. Todos conocen el agua. El agua no se llama agua, se llama óxido de hidrógeno u óxido hidrogénico, dependiendo de cada nomenclatura. ¿Sale? Le llamamos agua porque es la nomenclatura trivial. ¿Vale? ¿Quién conoce la sal de mesa? Muy bien. Es muy mala, pero todo el mundo la conoce. La sal de mesa, su nombre es cloruro sódico o cloruro de sodio. ¿Sale? Esa nomenclatura trivial no tiene reglas. Se han llamado así por los siglos de los siglos. ¿Vale? No tiene regla. Entonces, su tarea va a ser encontrar todos los nombres triviales de la química inorgánica. No son muchos, han de ser como unos 25, 30. ¿Vale? Si se van a los compuestos orgánicos, entonces sí no van a acabar. Solamente quiero los de la nomenclatura inorgánica. ¿Vale? Nombres triviales de la nomenclatura inorgánica. Son poquitos. ¿Vale? Pero sí tienen que ir a buscarlos. Casi siempre aparecen todos juntos. ¿Vale? Ok. ¿Dudas de esto? Sigamos. Nomenclatura. ¿Qué pasó, Saúl? Yo sí tenía una duda de una pregunta que hizo, creo que fue Natalia, sobre por qué se omitía el prefijo mono si tenía... De veras, no acabamos. Solo tiene un estado de oxidación. Bueno, tenemos 3. El fósforo tiene 3. El fósforo tiene 3. ¿Ok? Tiene 2 positivos y 1 negativo. ¿Cierto? Sí. Ok. Entonces va a la derecha el hidrógeno, a la izquierda el fósforo. Y solo tenemos un fósforo. Entonces, ¿por qué podemos omitir el mono? Y quedamos que estaba trabajando con su único estado de oxidación negativo. ¿Por qué se omite el mono? Ah, ya entendí.
¿Ya? Y también pasaría lo mismo con los otros elementos del grupo 15. Y todos aquellos que tengan un único estado de oxidación. Solamente pasa esto en los del grupo 15 y especialmente solo en los dos primeros, nitrógeno y fósforo. Porque ya el arsénico, el antimonio y el bismuto son metales. Son menos electronegativos y entonces esos sí siguen su regla normal. Es que aquí me marca que también tiene más, menos, bueno, 3, más y menos. Pero, El por arsénico ejemplo, y el antimonio. antimonio, bismuto y arsénico no tienen estado de oxidación negativo. Ay, entonces la tabla está mal. ¿Quién dice que tiene estado de oxidación negativo? ¿El Mi arsénico? tabla. Sí, y antimonio. La voy a cambiar. Mi cabeza está trabajando para ver si alguno de todos los del antimonio trabaja con su estado de oxidación negativo. No, que yo me acuerde. Yo me acuerdo, no tiene estado de oxidación negativo. O déjeme checar en la aplicación que nos En sugirió. caso de que tenga, pues solamente sería el antimonio, porque no, el arsénico, porque el antimonio no tiene, según yo. El bismuto nada más tiene 3 y 5, no tienen negativos. Pero sí, eso pasaría solamente con el grupo 15. Ok. ¿Vale? Sí, pero Nomenclatura stock. La nomenclatura stock es la nomenclatura recomendada por la IUPAC. La IUPAC es la Organización Internacional de la Química Pura y Aplicada. ¿Vale? La nomenclatura stock es la aceptada por la IUPAC. Si recuerdan en la primera diapositiva que vimos, les dije, o bueno, les puse ahí que era la valencia, ¿no? Y estaba entrecomillado. La valencia normalmente se da en números romanos. ¿Vale? Nosotros, en la nomenclatura stock, lo que realmente utilizamos es el estado de oxidación del elemento metálico o del elemento menos electronegativo cuando se trate de un elemento no metálico. ¿Sale? Entonces, vamos a poner el nombre del metal, ¿vale? Con su estado de oxidación, entre paréntesis y con números romanos. ¿Vale? Igual que en la nomenclatura sistemática, cuando solo tenemos un estado de oxidación, podemos omitir el número romano, solamente cuando tenemos un estado de oxidación. Y la segunda regla es que cuando tenemos al hidrógeno, no se lo ponemos. ¿Vale? Cuando tenemos al hidrógeno como el menos electronegativo. ¿Listos? Entonces, siguiendo los mismos ejemplos, este se llama óxido de hierro 3. El hierro tiene dos estados de oxidación, 2 y 3 más. Aquí está trabajando con su estado de oxidación 3 más, entonces se llama óxido de hierro 3, entre paréntesis, en números romanos y sin signo. ¿Sale? Hidruro de fósforo 3. ¿Vale? El fósforo está trabajando con 3 menos que damos, entonces es hidruro de fósforo 3. Entre paréntesis, sin signo, con número romano. Hidróxido de bario 2. El bario solo tiene un estado de oxidación, entonces es opcional ponerlo o no ponerlo. ¿Listos? ¿Dudas? ¿Qué pasó, Julio? Si hubiera bueno, para, por ejemplo, un elemento que tuviera su estado de oxidación en, por ejemplo, 3 menos y 3 más,
se podría diferenciar. Otra vez no entendí tu pregunta. O sea, que un elemento que, bueno, no sé si hay, la verdad, pero que, por ejemplo, que tuviera dos estados de oxidación en 3 menos y 3 más, sería, ¿cómo podríamos diferenciar si no ponemos el signo? Los estados de oxidación de los elementos metálicos normalmente son positivos. ¿Vale? Ah, ya, ok. A menos que tengas dos no metales, ¿vale? Podrás tener eso, estados de oxidación positivos y estados de oxidación negativos. Pero entonces el más electronegativo siempre trabaja con el estado de oxidación negativo y el menos electronegativo con los estados de oxidación positivos. ¿Vale? Ah, ok. Sí, va, gracias. ¿Listos? ¿Más dudas? Nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional nosotros debemos de contar cuántos estados de oxidación tiene cada elemento metálico. ¿Sale? O cada elemento no metálico que esté fungiendo como el menos electronegativo. ¿Sí? Y entonces, metales y elementos no metálicos menos electronegativos, contaremos los estados de oxidación positivos. ¿Listos? Si tiene un estado de oxidación, tendrá sufijo ico. Eso quiere decir que será el nombre del metal con terminación ico. Si tenemos dos, al menor le ponemos sufijo oso, al mayor sufijo ico. ¿Sale? Tenemos dos, el menor es sufijo oso, el mayor sufijo ico. Si tenemos tres, al más bajo le ponemos prefijo hipo, el nombre del metal, sufijo oso. ¿Vale? Prefijo hipo, sufijo oso. Al de en medio le pondremos sufijo oso solamente y al más alto ponemos sufijo ico, la terminación. Si tenemos 4 estados de oxidación, 4, al más bajo, prefijo hipo, sufijo oso. Al anterior ascendente, le vamos a poner sufijo oso. Al anterior ascendente, sufijo ico. Y al más alto, prefijo per, el nombre del elemento, terminación ico. ¿Vale? Tienen que contar y una vez que cuenten, entonces sacamos la regla de los estados de oxidación. ¿Vale? Aide, ¿qué pasa si nosotros tenemos 5 o 6 estados de oxidación? ¿Qué crees que tengamos que hacer? Aide. Sí, estoy pensando. No sé, supongo que no sé. ¿Qué es que tenemos que hacer? Pues se podría, Deje de buscar en el Google, no sé, tal vez. responda lo que sepa. No estoy buscando nada.
No estoy buscando nada. Tal vez, o sea, podría ser que se elige solamente uno. Es que no sé. ¿Qué harías? Mm, Pues, mm, ¿No harías nada? Ya se te hubiera acabado mm, el tiempo del examen. es que no se me ocurre nada. Qué mal. Diego, Pues yo utilizaría otro método. No, ¿cuál otro método? el de, pues el sistemático, el de stock. Muy bien, Diego. Cuando nosotros tenemos 5, bueno, más de 4 estados de oxidación, lo único que hacemos es tener que recurrir a la nomenclatura stock, ¿no? No se quiebren la cabeza. Cuando tenemos, perdón, más de 4 estados de oxidación, tenemos que utilizar la nomenclatura stock. ¿Listos? Siguiendo los ejemplos, entonces tenemos óxido férrico, hierro trabaja con 3 más, es el más alto, nombre del metal, sufijo ico. Nota importante, el hierro, el Fe, en la nomenclatura sistemática y en la nomenclatura stock, se llama hierro con H, ¿vale? No con Y, ¿vale? Hierro. En la nomenclatura tradicional se llama fierro con F, ¿vale? Ok. Se llama hidruro fosforoso. Se llama hidróxido bárico. Aquí en la nomenclatura tradicional, cuando solo tenemos un solo estado de oxidación, nosotros podemos optar por cambiar el sufijo ico por la preposición de y el nombre del metal, ¿sale? Entonces, este se llama hidróxido bárico u hidróxido de bario. ¿Listos? Sufijo ico por preposición de y el nombre del elemento. ¿Listos? Chequen cómo cambia dependiendo de la nomenclatura. Sistemática, necesitamos decir cuántos tenemos, ¿vale? Dependiendo de los prefijos. En la stock, el estado de oxidación al final, entre paréntesis, sin signo, con número romano. En la tradicional, sufijos y prefijos dependiendo de la cantidad de estados de oxidación que tenga el elemento metálico. ¿Qué pasó, Natalia? Profe, en la nomenclatura tradicional, cuando dijo hidróxido de bario, eso sucede porque solamente tiene un estado un estado de oxidación. Gracias. Sí, todas las excepciones en las 3 nomenclaturas es cuando los elementos tienen un solo estado de oxidación. ¿Vale? ¿Listos? ¿Dudas? ¿Qué pasó, Saúl? ¿Le puedes regresar tantito? Por ejemplo, en el hidróxido de bario, el bario solamente tendría una valencia.
¿Se Todos son puede? univalentes. ¿Son qué, perdón? Todos son univalentes. Todos presentan solamente una valencia. Entonces se podría omitir. Nosotros no trabajamos con la valencia. La valencia en términos prácticos a nosotros no nos interesa. ¿Qué es lo que nos interesa, Saúl? El estado de oxidación. Muy bien, no te confundas porque te puedo reprobar por eso. Ahora sí, en el hidróxido de bario, Saúl, Sí, profe. Tiene estado de oxidación. 2 más. solo tiene uno. Sí. ¿Listo? Nosotros tenemos organizada nuestra tabla periódica en varios grupos, en varios sectores, dependiendo del número de protones, ¿vale? En forma ascendente, pero en general nosotros podemos trabajar a los elementos en dos categorías muy sencillas, metal con no metal, ¿vale? Los metaloides normalmente son tratados como metales. Ellos, la combinación con agua, hidrógeno u oxígeno, generan la mayor parte de los de los compuestos que existen en la química o inorgánica, ¿sale? En la química inorgánica, no en la orgánica, ¿vale? Entonces, metal con hidrógeno forma hidruros. No metal con hidrógeno forma hidrácidos. ¿Vale? Metal y no metal con hidrógeno, hidruros con no metales, hidrácidos. Si nosotros ponemos oxígeno al metal o al no metal, formaremos óxidos. Con los metales formaremos óxidos básicos. Con los no metales formaremos óxidos ácidos. ¿Vale? Metales y no metales. Con hidrógeno hidruro, metales con hidruros, metales con oxígenos, óxidos básicos, no metales con hidrógeno, hidrácidos, no metales con oxígeno, óxidos ácidos. ¿Sale? Si nosotros ponemos a trabajar a los óxidos con agua, generaremos hidróxidos para los óxidos básicos y oxácidos para los óxidos ácidos. ¿Vale? Si nosotros a los óxidos les agregamos agua, generamos para los óxidos básicos óxidos ácidos oxácidos. ¿Sale? La combinación de un hidróxido con cualquier ácido, ya sean hidrácidos u oxácidos, generará una sal. Y una sal normalmente es un metal con un no metal. ¿Vale? Aunque existen sales que también tienen oxígeno o hidrógeno. ¿Vale? Por eso es que si van a decir sal, deben decir sal de mesa. ¿Vale? Porque si no, no sabemos de qué sal están hablando. ¿Listos?
¿Dudas? ¿Qué pasó, Natalia Rendón? Profe, ¿hay una forma de diferenciar entre sales? O sea, además de que pues una está con ácido oxácido y otro ácido hidrácido, por el nombre o algo así. Así mero. Tú sí sabes. Ya cuando veas, ahorita que veamos las fórmulas, bueno, ya que vayamos viendo las fórmulas, te darás cuenta. ¿Vale? ¿Listos? Perfecto. Óxidos. Óxido es la combinación del oxígeno con cualquier elemento. ¿Vale? Excepto el flúor. Óxidos. Óxidos con metales o con no metales, ¿sale? Su fórmula general va a ser esta, ¿sale?